Bienvenidos a una nueva inmersión. Preparaos para un viaje fascinante. Hoy nos adentramos en la mente del joven Sherlock Holmes. ¿Sí? Desde la perspectiva del eneagrama. Me encanta. Nuestra fuente de análisis de hoy explora cómo Sherlock, incluso de jovencito en El secreto de la pirámide, ya muestra características del Enea tipo 1, el perfeccionista. Exacto. ¿Y sabéis lo más interesante? Eh. Se centra en el subtipo social, Interesante. lo que, claro, nos da una visión mucho más completa y matizada. Sí, el subtipo social aporta, digamos, un color diferente a la personalidad del uno. Por ejemplo, la fuente habla de la inadaptabilidad de Sherlock. Algo Ujú. que, por cierto, Claudio Naranjo, uno de los grandes estudiosos del eneagrama, llama rigidez. Me gusta esa palabra, ¿Verdad? rigidez. Sí. Es como si Sherlock llevara una armadura invisible que le ¡Ah! impide adaptarse Claro. a situaciones que no encajan en su esquema mental. Totalmente. Y no se trata solo de aspirar a la perfección, ¿no? Bien. Que también, sino de creer que su camino es el único válido. Es el único válido. Y eso se ve en la película, ¿verdad? Claro. Fijaos, por ejemplo, en la escena donde deduce la procedencia del profesor basándose en las manchas de pizza. Ah, sí. No solo lo deduce, sino que lo expone como una verdad absoluta, Es verdad. sin dejar espacio a la duda. Es como si su método deductivo fuera un dogma de fe. Exactamente. Y esa certeza inflexible, proviene del miedo central del eneatipo 1. El miedo a estar equivocado, a ser defectuoso. Para combatir ese miedo, buscan el control, la certeza y se convencen de que hay una única forma correcta de hacer las cosas. En el caso de Sherlock, esa forma correcta es su método deductivo. Lo fascinante es que no ve como una herramienta, sino como la verdad absoluta, casi como una religión. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la pasión del uno social, la pasión por tener razón. No buscan solo acertar, sino demostrar su superioridad intelectual y moral. Hay una frase en la fuente que me dejó pensando. La transformación de la ira en frialdad. A primera vista, Sherlock parece frío, ¿no? Calculador. Sí. ¿Cómo encaja la ira en este esquema? Es una pregunta muy interesante. El subtipo social del uno reprime la ira, Ajá. la consideran una emoción desordenada que no encaja con su deseo de control y perfección, Yeah. así que la internalizan, la transforman en frialdad, en control excesivo, en una especie de superioridad intelectual pero distante. O sea que esa aparente calma de Sherlock esconde en realidad una ira reprimida. Sí. Aunque la controla bastante bien, hay momentos en que se filtra. Por ejemplo, cuando alguien cuestiona sus deducciones. Ahí podemos ver destellos de esa ira contenida. La fuente también menciona que Sherlock se relaciona con los demás desde una posición, como de maestro. ¿Es esto típico del uno social? Sí, es muy característico. Sienten la necesidad de ser modelos a seguir, Ajá. de guiar a otros hacia el camino correcto. Lo vemos claramente en su relación con Watson. Es cierto, no lo trata como un igual, sino como un alumno al que debe instruir en las artes de la deducción. Exactamente. Y aunque en ocasiones esto puede resultar útil, también crea distancia. El uno social, en su afán de ser el modelo, puede acabar situándose por encima de los demás, impidiendo una conexión genuina. La fuente también habla del énfasis en lo intelectual como un rasgo del uno social. Y en Sherlock esto es evidente. Su mente es su herramienta principal, su escudo y su espada. Sí, y es importante entender que para el uno la intelectualización no es solo una preferencia, sino estrategia. Les permite controlar sus emociones, mantener a raya la ira y refugiarse en la lógica y la razón. En Sherlock lo vemos en su tendencia a sobreanalizarlo todo, a buscar explicaciones racionales para todo. Es como si no pudiera permitirse sentir sin analizarlo primero. Precisamente. Y esto también le sirve para justificar sus acciones, para convencerse de que siempre está en lo cierto. Hay algo que me intriga. La fuente menciona una rebeldía oculta en Sherlock. ¿Cómo puede ser rebelde alguien tan apegado al orden y la corrección? Es una paradoja interesante. La rebeldía del uno no consiste en romper las reglas por gusto. Se rebelan contra la autoridad cuando ésta entra en conflicto con su propio sentido de lo correcto. Es decir, se rebelan contra lo que consideran incorrecto, aunque sea la norma establecida. Exacto. Y en Sherlock lo vemos cuando desafía a las figuras de autoridad, como el inspector Lestrade. Lo hace con la convicción de que sus métodos son superiores, moralmente justificados. La fuente también destaca que la obsesión de Sherlock no es tanto con la perfección personal, sino con la supremacía de su método. Quiere controlar a través de la verdad, ¿no? Sí, y esto conecta con la necesidad del uno social de ser el dueño de la verdad. No solo quieren estar en lo cierto, sino que quieren establecer un sistema de corrección basado en su propia visión. En Sherlock, esto se traduce en su afán por validar su método deductivo.
Lo ve como la clave para descubrir la verdad y el orden en el mundo. Es casi como si quisiera imponer su orden al caos. Exacto. Y esto, a su vez, puede llevar a un sentimiento de superioridad moral, a la necesidad de corregir constantemente los errores de los demás. Volviendo a la inadaptabilidad, la fuente usa una analogía muy gráfica. El inglés tomando té con el meñique levantado en la India colonial. ¿Qué nos dice esto sobre el eneatipo 1? Esa analogía ilustra a la perfección la rigidez del uno. Se aferran a sus estándares, a su forma de hacer las cosas, incluso cuando el contexto exige flexibilidad. Es como si dijeran, esta es de la forma correcta y no importa dónde esté, así es como debe hacerse. Y en Sherlock, esto se traduce en su insistencia en aplicar su método deductivo en cualquier situación, incluso cuando podría ser más efectivo un enfoque más adaptable, como si la rigidez fuera parte de su identidad. Precisamente. Y aunque esta rigidez proviene de un deseo genuino de hacer lo correcto, puede generar fricciones sociales y dificultar la conexión con los demás. Decíamos, ¿no? Que la ira en el uno social se transforma en frialdad. Sí. ¿Cómo se traduce esto en la relación de Sherlock con Watson? Buena pregunta. Se me viene a la mente, por ejemplo, la escena en la que Watson, con la mejor intención, intenta ayudar a Sherlock en una deducción. Y Sherlock, en lugar de agradecerle, lo corrige con una frialdad casi cortante. Exacto. Ahí vemos cómo la ira, en lugar de expresarse de forma explosiva, ¿no? Se canaliza hacia una especie de desdén intelectual. Es como si le molestara que alguien se atreva a pisar su terreno, a cuestionar su autoridad intelectual. Totalmente. Y esa actitud, ese tono condescendiente, es una forma de reafirmar su superioridad, su dominio de la verdad. Es un arma de doble filo, ¿verdad? Ya. Porque a la vez que reafirma su control, también lo aísla de los demás. Precisamente. Si constantemente señalas los errores de los demás, es difícil crear conexiones genuinas basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Hablando de conexiones, decíamos que la relación entre Sherlock y Watson es un buen ejemplo de la dinámica maestro-alumno del uno social. Podríamos profundizar un poco más en esto. Claro que sí. Lo interesante es que, a pesar de esa dinámica desigual, ¿no? También hay un afecto genuino. Sherlock valora la lealtad y la admiración de Watson, y aunque no siempre lo demuestre, necesita tenerlo a su lado. Es verdad. Watson, con su flexibilidad, ¿no? Y su capacidad de conectar con la gente es el contrapunto perfecto a la rigidez de Sherlock. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. El uno social, a pesar de su rigidez, también puede aprender de los demás. Aprender a flexibilizar sus posturas, a conectar con sus emociones, a aceptar que no siempre tienen que tener la razón. Sin duda. Y la relación con Watson es un ejemplo de cómo esa apertura, ¿no? A la influencia de otros puede enriquecer al uno social. ¿Y qué hay de la rebeldía oculta de Sherlock? ¿Cómo se manifiesta en su relación con Watson? Bueno, recordemos que la rebeldía del uno no es destructiva. Se rebelan contra lo que consideran injusto o incorrecto, aunque eso implique desafiar a la autoridad. Y en Sherlock lo vemos cuando se salta los procedimientos policiales, cuando decide actuar por su cuenta. Exacto. Y Watson, a pesar de ser más convencional, a menudo se ve arrastrado por esa rebeldía. Es como si admirara, en el fondo, la valentía de Sherlock para desafiar las normas establecidas. Todo esto nos lleva de nuevo al tema de la verdad, ¿no? Decíamos que Sherlock busca controlarlo todo a través de su método deductivo, que lo ve como la llave para acceder a la verdad. Sí, y esto va más allá de la mera resolución de crímenes. Para el uno social, la verdad es un valor fundamental. Creen que hay una forma correcta de ver el mundo y que su deber es defenderla a toda costa. Lo cual es admirable, pero también peligroso. Si crees poseer la verdad absoluta, corres el riesgo de volverte intolerante, de no aceptar otras perspectivas. Totalmente. Por eso es importante que el uno social cultive la humildad, la capacidad de cuestionarse a sí mismo y de entender que la verdad puede ser compleja y multifacética. Algo que a nuestro joven Sherlock, con su arrogancia intelectual, le costaría bastante, ¿no crees? Es cierto que Sherlock, como personaje de ficción, está construido para encarnar ciertas características del uno social de forma exagerada. Pero en la vida real las personas son mucho más complejas, más matizadas. Y por suerte, tenemos la capacidad de crecer, de evolucionar, de aprender de nuestros errores. Exacto. Y el eneagrama como herramienta de autoconocimiento puede ser un gran aliado en ese proceso. Volviendo a la analogía del inglés, tomando el té con el meñique levantado en la India. ¿Qué nos dice esto sobre las dificultades que puede encontrar el uno social para adaptarse a diferentes contextos? Esa imagen refleja muy bien la rigidez del uno, su apego a sus propias normas y costumbres, incluso cuando el entorno exige flexibilidad. Es como si intentaran imponer su visión del mundo en un lugar donde no encaja. Claro. Y eso puede generar conflictos, malentendidos, dificultades para conectar con los demás. Exactamente. Y es aquí donde entra en juego la importancia de la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro y entender su perspectiva. Algo que a nuestro querido Sherlock, al menos en esta etapa de su vida, le cuesta bastante. Es cierto.
Pero recordemos que Sherlock es un personaje en constante evolución. Quizá, con el tiempo, aprenda a flexibilizar sus posturas y a conectar con los demás de una forma más auténtica. Tenía un giro argumental muy interesante. Pero por ahora nos quedamos con la imagen de este joven brillante, rígido e inadaptado que nos ha servido para comprender mejor las complejidades del eneatipo 1, especialmente en su vertiente social. Sin duda. Y aunque hayamos utilizado a Sherlock Holmes como ejemplo, estos patrones de comportamiento pueden manifestarse de muchas formas en la vida real. Exactamente. Y entender el enneagrama nos da herramientas para identificar esos patrones y, con suerte, manejar las interacciones con los unos sociales de una forma más constructiva. Totalmente. Y a veces incluso podemos aprender de sus virtudes, de su integridad, de su compromiso con la justicia, de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Hemos explorado a fondo la personalidad de este joven Sherlock, ¿no? A través del prisma del antipo 1, el perfeccionista, y especialmente de su tipo social. Sí. Pero ahora, aterricemos esto en la vida real. Ajá. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para navegar mejor las interacciones con personas que, como Sherlock, muestran rasgos del uno social? Es la pregunta clave. Recordemos que debajo de esa capa de rigidez, de control, hay un miedo profundo a estar equivocado, ¿no? A no ser lo suficientemente bueno. Entonces, ese afán por corregir, por imponer su visión, surge en realidad de una inseguridad profunda. Exactamente. Comprender esto nos permite tener más compasión, no tomarnos sus críticas como ataques personales. Eso no significa que debamos aceptar todo lo que dicen sin chistar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero en lugar de entrar en una batalla por tener la razón, podemos intentar un enfoque más suave, más basado en la comprensión. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pongamos un ejemplo. Imagina que un compañero de trabajo con claros rasgos de uno social te corrige constantemente en un proyecto. En lugar de contradecirlo de forma directa, podrías intentar entender su punto de vista, reconocer los aspectos válidos de su argumento y luego, con delicadeza, presentar tu perspectiva. Buscar puntos en común en lugar de enfocarnos en las diferencias. Exacto. Y recordemos que el uno social valora la honestidad y la integridad. Si somos sinceros en nuestro enfoque, si demostramos que realmente queremos entender su perspectiva, es más probable que estén abiertos al diálogo. Y también es importante, ¿no? Ah. Establecer límites claros. Ya, claro. No podemos dejar que nos pasen por encima solo porque tienen esa necesidad imperiosa de tener la razón. Totalmente de acuerdo. La asertividad es clave en cualquier relación, pero especialmente con el uno social. Debemos defender nuestro punto de vista con respeto, pero sin dejarnos avasallar. Y sin caer en la tentación de corregirlos constantemente, ¿verdad? Porque eso sería como echar leña al fuego. Precisamente. Recordemos que su necesidad de corregir proviene de una inseguridad profunda. Si les damos la razón constantemente, solo estaremos alimentando esa inseguridad. Entonces la clave está en encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la comprensión, la asertividad y el respeto por sus límites. Exacto. Y aunque no siempre sea fácil, el esfuerzo vale la pena. Porque detrás de esa fachada de rigidez, el uno social esconde un gran corazón, un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Y al final, no es eso lo que todos buscamos, un mundo mejor, cada uno a su manera. Sin duda. Y entender el enneagrama con todas sus complejidades nos acerca un poco más a esa meta. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido fascinante desentrañar la mente del joven Sherlock Holmes y, a través de él, comprender mejor al eneatipo 1, especialmente su tipo social. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Espero que os haya resultado tan enriquecedor como a mí. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar estos conocimientos a tus propias interacciones? No solo con los unos sociales, sino con cualquier persona. Porque al final, el enneagrama nos enseña que todos somos diferentes, pero todos compartimos la misma humanidad. Hasta la próxima.